Gobierno de la Mañana, la Z101, no se pierda un solo instante de la producción extraordinaria de Bienvenido Rodríguez y Z101, Z Semana Santa Dominicana, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Vamos a estar transmitiendo desde cualquier punto de la República Dominicana en el pionero de los programas especiales en la Semana Mayor. Julieta Tejada. Gracias, señor director. El ministro de Educación, el buen amigo Roberto Fulcar, reiteró en el día de ayer que las clases iniciarían el próximo 6 de abril. Las clases, es decir, la vuelta a la clase presencial de manera gradual, como ya él había expresado, que se iniciaría o que se continuaría con este año escolar, que además hay que decir que solo le quedan unos 60 días más o menos, no creo que le queden más de ahí. Es decir, que ya es un año que está bastante avanzado. Y nosotros desde aquí, pues, hemos estado hablando sobre la prudencia o no de esta decisión, en el sentido de los riesgos que esto supone para los profesores, para los propios niños, para el personal administrativo y para los familiares de los niños, especialmente lo que tiene que ver con los abuelitos y las personas adultas mayores que viven en las casas de esos niños que irán a la escuela. Él planteaba que, bueno, ese inicio de clase iniciaría por los municipios que están por debajo del 5% en cuanto a la positividad del virus. Pero también él decía algo que uno analiza y no deja de preocuparnos, porque él decía, bueno, y si durante el transcurso de la apertura y de la vuelta a la clase presencial, es decir, de que los niños estén en las escuelas, en las aulas, se presentase cualquier situación de rebrote, de casos de pandemia, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, perdón, tiene las condiciones para responder a eso. Julieta, el buen amigo profesor Roberto Fulcar debe saber que él cuenta con el apoyo de todos nosotros y de la gran mayoría de los padres y madres de este país que no quieren la educación presencial ya para este año escolar 2020-2021. La gran mayoría de los padres no está en disposición de enviar a sus hijos al colegio, a la escuela, en lo que queda ya del año 2020-2021. Así que el ministro de Educación tiene y cuenta con el respaldo de esa parte de la población para él mantenerse firme, como lo ha estado haciendo hasta este momento, de no dar paso a esa educación presencial, y sobre todo en los lugares donde no se puede, que él mismo ha señalado y ha dicho que si no hay condiciones, si no están por debajo del 5% los contagios, no se puede reiniciar. Eso es así. Ahora bien, ¿qué necesidad hay en estos momentos de corrernos el riesgo? Él decía, bueno, si se presentase una situación de que empiezan a aparecer casos, nosotros entonces tenemos todo previsto para darle respuesta a eso. ¿Qué necesidad hay de correrse ese riesgo ya faltando tan pocos días para culminar este año escolar? ¿Cuál es la necesidad perentoria que existe, que todavía el ministro Fulcar no nos ha explicado lo suficientemente claro para nosotros entender cuál es la razón, esa razón tan importante, esa razón de tanto peso que tiene el Ministerio de Educación para aventurarse
a aperturar las clases presenciales el próximo 6 de abril. Pero además, 6 de abril, eso es el día siguiente a la culminación del feriado de Semana Santa. Ya el director lo habló tempranito, lo mencionó, creo que también Rosendo mencionó otra experiencia que vivió en el fin de semana, que las personas no están utilizando ningún tipo de mascarilla, de medidas, no están acatando. Ya ese tema de la mascarilla, de los protocolos, es prácticamente como una ilusión en algunos sectores, o en la mayoría. No en algunos sectores, rectifico. En la mayoría de la población. Señores, ustedes se han puesto a pensar qué va a pasar aquí en el feriado de Semana Santa, en esos ríos, en los balnearios, en las playas, en los pueblos, en esas comunidades. Que te interrumpa, mi querida y admirada doctora Julieta Tejada. Yo diría que aquellos que han estado presionando para que se haga esto, que no va a ser completo. El ministerio ha aclarado y ha dado los detalles de cómo, bueno, podría hacerse de manera coyuntural esto. Ahora, que si desgraciadamente hay un rebrote, entonces los que han presionado, ¿verdad? Yo creo que se sentirán muy mal, ¿verdad? Y podrían hasta tener la aparición de Satanás. De manera que se preparen, y ojalá que no suceda, porque si sucede, repito, el rebrote, la nueva fase, la culpa será única y exclusivamente de los que han estado presionando en ese sentido. Sí, definitivamente que ellos tendrán una gran responsabilidad y una cuota importante de culpabilidad, pero lamentablemente la responsabilidad es de las autoridades. Julieta, yo tengo un solo hijo ya en edad escolar. Ajá. Un hijo en edad escolar. Bueno, pues yo tengo para informarles que nosotros recibimos un correo electrónico de parte del centro educativo, donde el centro educativo nos estaba solicitando la autorización para que nuestro hijo acudiera de forma presencial a las clases a partir de la fecha que se ha anunciado. Bueno, también nos contactaron vía telefónica y nosotros, la respuesta fue la siguiente: no vamos a enviar a nuestro hijo a la escuela durante este año escolar 2020-2021 y hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias en el país para que se pueda reiniciar la educación presencial. Y yo llamo a todos los padres de este país, a las madres de este país, que quieren a sus hijos, que quieren su familia, que quieren preservar la salud de su familia, a que hagan lo mismo, a que no envíen sus hijos a la escuela ni al colegio durante lo que queda de este año escolar. A pesar de que se habla de que se va a, de manera expresa, mediante un documento, los padres deben de firmar que aceptan que sus hijos vayan a la escuela y que además ellos eximen a las autoridades educativas de cualquier responsabilidad frente a un posible contagio de sus hijos. A pesar de eso, la responsabilidad es de las autoridades. El tema de la pandemia es un tema de salud pública. Es una pandemia, como su nombre lo indica. Es una pandemia. Por eso es un asunto de salud pública. Por eso, desde que apareció el primer caso en República Dominicana, las autoridades han tenido el control de esto. Por eso este tema no se ha dejado a que sea manejado, por ejemplo, por la clase médica privada, ni por cualquier particular. No, lo ha manejado las autoridades, el gobierno a través de su Ministerio de Salud Pública.
¿Por qué? Porque es una pandemia, porque es un asunto de salud pública, porque no se puede dejar al libre albedrío de que lo que cada quien quiera hacer, lo que cada quien entienda que puede hacer. No, estas son las normas. Tenemos una pandemia y todo el mundo tiene que usar mascarilla. Y hay un toque de queda en este momento de tal hora a tal hora. Es decir, un control de todo desde el Estado, desde el gobierno. Entonces, no puede la educación, la vuelta a la clase presencial, la vuelta a las aulas, ser un tema de libre albedrío. De que si yo creo que sí, yo quiero y estoy dispuesta a que mi hijo vaya, pues va. Y si yo creo que no, como dice Nayib Chaede, entonces no va. No, eso no puede manejarse así, porque lo que se va a tomar las autoridades, lo que se están tomando las autoridades es un riesgo innecesario. ¿Por qué? Porque si esto genera en un rebrote, quienes van a tener que tomar las medidas son las autoridades, pero ¿quiénes van a ser los afectados? Vamos a ser afectados todos. Temprano, nuestro compañero Rosendo hablaba del caso de Chile, pero también está el caso de Paraguay, que anunció ayer que cierra las clases y vuelven otra vez a las medidas restrictivas. Entonces, nosotros hasta ahora hemos ido relativamente bien. ¿Por qué tomar un riesgo innecesario? Además de que el esfuerzo versus resultado también no se corresponde. Es decir, toda la logística que implica para las autoridades de educación de montar la clase presencial, ver cuáles son las escuelas que están en esos municipios que dice el ministro que se pueden abrir las clases, que son unos 48, me parece, cuya positividad está por debajo del 5%. Bueno, ahí hay que ver en qué condiciones están esas escuelas. Se ha hablado mucho de que aquí hay escuelas donde no hay ni siquiera agua. ¿Podemos nosotros abrir las clases de manera presencial en una escuela donde no haya agua? Un elemento tan elemental y fundamental para mantener el protocolo de higiene que se necesita en estos momentos. Pero además están los profesores y los maestros. Es decir, el maestro tiene que seguir dando la clase virtual porque continúa. Bueno, también ahora tendrá que dar de manera presencial. ¿Dónde están también la parte de los costos que eso representa para los padres? Porque entonces esos alumnos deben de ir con un uniforme, que son cosas que no se han previsto en este año. Si usted tiene que comprarle uniforme a sus hijos, zapatos, mochila, cuadernos, libros, porque estamos hablando de clase presencial. Entonces yo pienso que toda esa logística que también hay que armar, que tiene el Ministerio de Salud Pública que montar para abrir una clase presencial por 60 días, no vale la pena. Mucho menos si tomamos en cuenta el alto riesgo que significa volver a las aulas con una población que todavía no está vacunada. Hemos avanzado mucho en la vacunación, es cierto. Llevamos ya un buen número en relación al tiempo que tenemos vacunando, pero todavía falta la gran población. También falta la gran mayoría de los maestros. Yo creo que si llegamos a 20,000 maestros vacunados es mucho, y estamos hablando de que tenemos un número importante que supera por mucho esa cantidad de docentes, más el personal administrativo, más los adultos mayores de las casas de esos niños. Entonces, es mucho todavía, son muchos los cabos sueltos, como decimos en Moca, que hay para abrir la clase de manera presencial. Yo pienso que todavía estamos en un momento que el Ministerio de Educación, las autoridades pueden pues revisar. Ahí viene Semana Santa. Yo pienso que Semana Santa también puede ser un buen momento
para medir, evaluar el comportamiento de la sociedad, de la población en Semana Santa, tomarse el tiempo para esperar ver los resultados de ese comportamiento. Imagínate, Julieta, ni siquiera en condiciones, vamos a llamarles normales, de fechas normales dentro del año, del calendario, lo que sea. Dime tú, ¿qué control puede haber en Semana Santa? Cuando ya es una tradición que no la van a parar por ser Semana Santa. Yo he dicho muchas veces que la mayoría la convierte en una semana diabólica, ¿verdad? Entonces, si Semana Santa va a hacer una medición, va a ser una medición negativa, porque la gente en Semana Santa, si hoy está en eso, en ese desorden, en no aceptar las normas de higiene, las normas terapéuticas, lo que sea, ahora, sin ninguna motivación especial, ¿qué no será a partir del domingo 28, domingo de Ramos? Ya tú sabes, de ahí para adelante lo que hay. Exactamente. Entonces también nos parece muy riesgoso iniciar este año, retomar el año escolar de manera presencial el 6 de abril, terminando Semana Santa, donde toda la experiencia que hemos vivido, como bien usted señala, lo que nos indica es que ahí no va a haber control. No hay manera de que las autoridades nos digan a nosotros que van a controlar a toda la población para que esos balnearios y esos ríos y todas esas playas y todos esos bares y colmadones estén cerrados durante Semana Santa. Eso es imposible pensarlo. Entonces también tienen las autoridades que pensar que las posibilidades de que el contagio del virus camine y se propague esos días es alto, muy alto, para entonces inmediatamente iniciar una vuelta a la clase presencial sin ni siquiera darse el tiempo de medir qué pasó durante esa semana. Y entonces ya... Roberto, el amigo Roberto, como dijo ahorita Nayib, Roberto en su condición de ministro, ¿verdad?, ha estado opuesto a que se levante esta prohibición, a llamarle, de la educación presencial. Él lo ha dicho desde el primer momento. Lo que pasa es que ha habido muchos sectores que han estado presionando en sentido contrario y ha llegado un momento en que la población consciente lo ha respaldado a él, pero los intereses inconscientes están en contra. Por eso yo dije ahorita que si hay un rebrote en Semana Santa, la culpa recaerá, y que se confiesen con el demonio, la culpa recaerá no en Roberto Fulcar, no en el Ministerio de Educación, sino en los que han estado presionando en sentido contrario. Eso es así. Sectores, por ejemplo, hoy vemos inclusive, don Álvaro, que ANGE dice pues vemos que se juramentaron sus nuevas autoridades, la presidenta Susana Martínez y el segundo vicepresidente Cristian Cabral. Pues estos jóvenes que van a dirigir la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, en su primera declaración, pues dicen que no hay recuperación económica sin educación, como una manera de presionar al Ministerio de Educación para que continúe con la idea de que las clases presenciales arranquen el próximo 6 de abril. ¡Vámonos, Cundo! Yo nada más le preguntaría a ellos, nuevos directivos de Los Angelitos, como yo le llamo, ¿verdad? Yo le preguntaría, con todo cariño, respeto y hasta preocupación, si ellos están dispuestos, ¿verdad?, a enviar sus hijos a las clases presenciales.